Bienvenidos al canal La Fortuna de los Valientes. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más fascinantes y aterradores de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En particular, nos enfocaremos en aquellos soldados que lucharon en las sombras, en una guerra de francotiradores. Estamos hablando de los 5 francotiradores más letales de la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados estuvieron al frente de la lucha en los campos de batalla y desempeñaron un papel vital en la victoria final. Acompáñanos mientras exploramos la historia de estos valientes francotiradores y descubrimos cómo su destreza y habilidad marcaron la diferencia en uno de los conflictos más grandes de la humanidad. Comencemos. Vasily Zaitsev. Con su increíble habilidad para el tiro de precisión, Zaitsev fue responsable de más de 200 bajas confirmadas durante su servicio en el Ejército Rojo Soviético. Prepárate para conocer la fascinante historia de uno de los francotiradores más legendarios de la historia. Vasily Zaitsev nació el 23 de marzo de 1915 en una pequeña aldea llamada Yeleninskoye, en la actual República de Altai en Rusia. Como muchos jóvenes en su época, Zaitsev trabajó en los campos de cultivo de su familia durante su juventud. Pero su verdadera pasión era la caza y el tiro, lo que lo llevó a unirse a un club de tiro local. En 1937, a los 22 años, Zaitsev se mudó a Magnitogorsk para trabajar en una fábrica de acero. Allí, continuó su afición por el tiro y se unió al club de tiro de la fábrica. Durante este tiempo, Zaitsev se convirtió en un tirador excepcionalmente preciso y ganó varios torneos de tiro en su región. En 1941, Zaitsev se unió al Ejército Rojo Soviético después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de completar su entrenamiento básico, fue seleccionado para unirse al grupo de francotiradores y enviado al Frente Oriental para luchar contra los alemanes. Durante su tiempo en el Frente Oriental, Zaitsev rápidamente se convirtió en uno de los mejores francotiradores del Ejército Rojo Soviético. Con su rifle Mosin Nagant y su habilidad excepcional, Zaitsev registró varias bajas confirmadas y se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros de armas. En septiembre de 1942, Zaitsev participó en la batalla de Stalingrado, una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial. Durante la batalla, Zaitsev se encontró en un duelo de francotiradores con el francotirador alemán Major Owen Koenig. El duelo de francotiradores entre Zaitsev y Koenig duró varios días y se convirtió en uno de los enfrentamientos más famosos entre francotiradores en la historia de la guerra. A pesar de la experiencia y habilidad de Koenig, Zaitsev logró finalmente matar al francotirador alemán, lo que resultó en una gran victoria para el Ejército Rojo y un golpe moral para los alemanes. Después de la batalla de Stalingrado, Zaitsev se convirtió en una figura legendaria en la Unión Soviética y recibió varios premios y condecoraciones por su valentía y habilidad como francotirador. Entre ellos se incluyen la Orden de la Bandera Roja, la Orden de la Estrella Roja y la Orden de Lenin. Después de la guerra, Zaitsev continuó su carrera en el ejército soviético, llegando al rango de mayor antes de retirarse en 1955. Después de su retiro, Zaitsev trabajó como director en una escuela de tiro en Kiev, Ucrania, donde enseñó a muchos otros jóvenes a convertirse en francotiradores expertos. El alemán Owen Koenig, uno de los francotiradores más letales de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la guerra, Koenig se convirtió en un temido enemigo de los aliados, dejando un rastro de muerte y destrucción en su camino. Acompáñanos mientras descubrimos la fascinante historia de este legendario francotirador. Erwin Koenig nació en 1913 en la ciudad de Niederbosa, Alemania. Se unió al ejército alemán en 1934 y comenzó su carrera militar como artillero. Después de completar su entrenamiento básico, Koenig fue asignado a la 25ª División de Infantería y participó en la invasión alemana de Polonia en 1939. Durante la campaña polaca, Koenig se destacó por su habilidad en el tiro de precisión y fue seleccionado para unirse al recién formado programa de francotiradores del ejército alemán. Después de completar un riguroso entrenamiento en la Escuela de Francotiradores de Sachsen, Koenig fue asignado a la Primera División Panzer y luchó en la campaña de Francia en 1940. En 1941, Koenig fue enviado al Frente Oriental como parte de la invasión alemana de la Unión Soviética. Allí, se convirtió en uno de los francotiradores más letales del ejército alemán, matando a cientos de soldados soviéticos y ganando el apodo de El Lobo Blanco por su habilidad para ocultarse en la nieve y atacar desde la distancia. Se cree que Owen Koenig mató a más de 400 soldados soviéticos durante la guerra, aunque algunos informes sugieren que la cifra podría ser aún mayor. Su habilidad y precisión como francotirador lo convirtieron en uno de los enemigos más temidos por los soldados aliados.
Ludmila Pavlichenko nació el 12 de julio de 1916 en la ciudad de Vila Tserkva, en Ucrania. A la edad de 14 años, se unió a una organización de tiro local y comenzó a desarrollar su habilidad con el rifle. A los 16 años, se matriculó en la Universidad de Kiev para estudiar historia, pero abandonó sus estudios cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en 1941, Pavlichenko se ofreció como voluntaria para unirse al Ejército Rojo como francotiradora. En ese momento, el Ejército Rojo estaba reclutando a mujeres para servir en el frente de batalla, y Pavlichenko se convirtió en una de las primeras francotiradoras del Ejército Rojo. Pavlichenko demostró ser una francotiradora altamente habilidosa y rápidamente se ganó la reputación de ser una de las mejores del Ejército Rojo. Durante la batalla de Odessa en 1941, Pavlichenko mató a más de 187 soldados alemanes en tan solo 75 días. En noviembre de 1942, Pavlichenko fue enviada a los Estados Unidos como parte de una delegación soviética para hablar sobre la participación de las mujeres en el Ejército Rojo. Mientras estaba en los Estados Unidos, Pavlichenko se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt y se convirtió en una celebridad en los medios de comunicación. Después de su visita a los Estados Unidos, Pavlichenko regresó al frente de batalla y continuó luchando contra los alemanes. En 1943, fue herida en batalla y se retiró del servicio activo para trabajar como instructora de francotiradores. Pavlichenko terminó la guerra con 309 muertes confirmadas de soldados alemanes, lo que la convierte en una de las francotiradoras más exitosas de la historia. También recibió numerosas condecoraciones, incluida la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Guerra Patria. Después de la guerra, Pavlichenko regresó a la universidad y obtuvo su doctorado en historia. Continuó trabajando como instructora de tiro y se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Falleció en Moscú en 1974, a los 58 años. Matthaus Essenauer nació en Austria en 1924 y, a los 18 años, se unió a la Waffen-SS. Fue asignado al batallón de cazadores de montaña, donde recibió entrenamiento como francotirador. Durante su servicio en la guerra, Essenauer se destacó por su habilidad y precisión con un rifle. A lo largo de la guerra, Essenauer tuvo la oportunidad de utilizar sus habilidades como francotirador en el frente oriental. Se cree que mató a más de 300 soldados soviéticos durante su servicio, lo que lo convierte en uno de los francotiradores más letales de la guerra. Una de las misiones más destacadas de Essenauer ocurrió durante la batalla de Stalingrado en 1942. Essenauer fue asignado a un equipo de francotiradores que se infiltró en la ciudad para atacar a las fuerzas soviéticas. Durante esta misión, Essenauer y su equipo mataron a más de 200 soldados soviéticos. Otra de las misiones más notables de Essenauer tuvo lugar durante la batalla de Normandía en 1944. Essenauer fue asignado a una posición de francotirador en una torre de la iglesia en la aldea de Kerenten. Desde allí, mató a más de 90 soldados estadounidenses antes de ser capturado por las tropas aliadas. A pesar de su habilidad como francotirador, Essenauer no escapó de las consecuencias de la guerra. Fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó varios años en prisiones de guerra antes de ser liberado. A su regreso a Austria, Essenauer enfrentó un juicio por sus acciones durante la guerra y fue condenado a prisión por un corto periodo de tiempo. En total, se cree que Essenauer mató a más de 345 soldados durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra lo convierte en uno de los francotiradores más letales de la guerra. Simo Aya nació el 17 de diciembre de 1905 en la pequeña ciudad de Rautjärvi, en Finlandia. Desde joven, demostró habilidades excepcionales en el manejo de armas de fuego y caza, lo que le llevó a convertirse en un gran tirador. Cuando comenzó la Guerra de Invierno en 1939, Aya se alistó en el ejército finlandés. A pesar de que no era un soldado profesional, su habilidad con el rifle lo llevó a unirse a una unidad de francotiradores. Fue durante esta guerra que Aya se ganó su apodo de la Muerte Blanca. Se le llamó así por su habilidad para camuflarse en la nieve y por su gran efectividad en el campo de batalla. El rifle que usaba Aya era un Mosin Nagant M28-30, un arma de fuego de fabricación rusa que había sido capturada por los finlandeses
finlandeses. Con este rifle, Aya logró alcanzar la asombrosa cantidad de 542 bajas confirmadas, lo que lo convierte en uno de los francotiradores más letales de la historia. Pero lo más sorprendente de todo es que Aya logró todo esto en solo 100 días de combate. La mayoría de sus víctimas eran soldados rusos, pero también mató a varios oficiales y líderes de alto rango. La estrategia de Aya era simple pero efectiva. Se camuflaba en la nieve con su traje blanco y esperaba a que sus objetivos se acercaran. Luego, los eliminaba con un solo disparo a la cabeza. Su habilidad para camuflarse era tal que los soldados rusos comenzaron a tener miedo de él y lo apodaron el hombre invisible. Además, Aya era muy astuto y nunca se quedaba en un solo lugar durante mucho tiempo, lo que hacía que fuera difícil de localizar. Sin embargo, la suerte de Aya llegó a su fin el 6 de marzo de 1940, cuando fue alcanzado en la mandíbula por una bala de francotirador. Fue dado por muerto y se le concedió la Cruz de Mannerheim, la mayor condecoración militar finlandesa. Pero a pesar de sus graves heridas, Aya logró sobrevivir. Pasó varios años recuperándose de sus heridas y finalmente se convirtió en granjero en su ciudad natal. A pesar de su heroísmo, Aya fue una persona modesta y no le gustaba hablar sobre sus hazañas en el campo de batalla. De hecho, fue su esposa la que finalmente contó su historia al mundo. Después de la guerra, Aya continuó su vida como granjero y murió en 2002 a la edad de 96 años. Aunque ya no está con nosotros, su legado como uno de los francotiradores más letales de la historia sigue vivo. Y así llegamos al final de este emocionante video sobre los 5 francotiradores más letales de la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayan disfrutado de la información y las historias detrás de estos valientes soldados. Si les gustó este contenido, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Además, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para estar al tanto de más videos interesantes como este. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.